Hoy yo quiero, iglesia, que entiendas el trasfondo espiritual de lo que es el año nuevo. Así como te hablé de la Navidad o Natividad, el trasfondo espiritual, hoy yo quiero que entiendas, iglesia, lo que es el año nuevo. Amén. Lo que es realmente el año nuevo. Lo que el mundo te enseña que es año nuevo, pero lo que más me interesa a mí es enseñarte, formarte en el reino, para que tú puedas entender lo que es el reino de Dios. Esa es mi meta. Que entres al reino de Dios, que operes el reino de Dios y veas las bondades del reino. El trasfondo espiritual, escúchame muy bien, iglesia, acerca del año nuevo, se concentra en tres fases: en renovación, esperanza y reflexión. El año nuevo como trasfondo espiritual es el momento crucial, universal, reconocido, donde supuestamente, te estoy hablando del trasfondo, donde supuestamente se cierran ciclos, ¿sí? Donde se liberan de energías pasadas. Así te lo enseña el mundo. No te lo enseña Dios. El mundo te dice que se liberan de energías pasadas. El mundo te dice que se cierran ciclos pasados para establecer intenciones para un nuevo comienzo. Y si tú te fijas, el mundo está tan bombardeado de lo que es el sistema antagónico del reino, y te dice: mi propósito de año nuevo es este, mi propósito de año nuevo es este. El que toma dice: mi propósito es de dejar de tomar. Mi propósito de año nuevo es ser más trabajador o más responsable. Mi propósito de año nuevo es este, y te lo dicen: viajar, conocer nuevas personas, tener una casa, tener otro carro, etcétera, etcétera. Entonces muchos te dicen cuál es su propósito de año nuevo. ¿Por qué? Porque así han sido educados y así han sido formados. Y te vas a dar cuenta más adelante, iglesia, hasta dónde hemos llegado con tanta cultura antibíblica. Fíjate muy bien, sígueme con cuidado. Dice: es de liberar energías pasadas y establecer intenciones para un nuevo comienzo, simbolizando que pasaste a través de diversas culturas y tradiciones. El año nuevo tiene ideas y conceptos espirituales. ¿Como cuáles? Bueno, te voy a dar 5 conceptos espirituales que no son de Dios, pero te lo han marcado como una tradición del año nuevo, y que muchos se han infiltrado a la iglesia, y que esto no tiene nada que ver con Dios ni con la palabra de Dios, pero se sigue haciendo. Sí, porque te tengo que hablar de historia, te tengo que hablar de los conceptos del trasfondo espiritual, y luego te voy a enseñar lo que Dios nos marca como el año nuevo para Él, lo que la palabra de Dios nos marca, esa pauta de lo que Dios desea que tú y yo tenemos que hacer para agradarlo a Él, que es mucho, muy distinto y mucho, muy diferente, y tenemos que comenzar a caminar y a creer la verdad de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el primer concepto espiritual? Dice que es renovación y nuevos comienzos. Muchos tienen la creencia que es una nueva oportunidad. Nueva oportunidad. Hay muchas tradiciones que lo ven como una parte simbólica de empezar de ceros. Porque dicen: año nuevo, vida nueva. ¿Verdad que sí? ¿Y si es así? Si es en verdad así, año nuevo, vida nueva. No. La palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Entonces, ¿dónde te dice que es el año nuevo? ¿Dónde inicia el año nuevo? Tu año inicia cuando veniste a los pies de Cristo. Ese es tu año nuevo. Sigamos. Número 2, limpieza y purificación. Muchos dicen que tienen la necesidad de liberarse de una energía estancada o negativa del año que termina. ¿Por qué crees? Esto es lo que te enseña el mundo, te estoy hablando primero de lo que enseña el mundo. ¿Por qué crees que muchos barren las casas? ¿Cuántos barrieron las casas?
diciembre, ¿cuántos barrieron las casas? ¿Sabes que hay gente que barre las casas? Amén. Y hasta las trapea. Y comienzan de atrás hacia adelante. ¿Eso sabes qué es? Ocultismo. Superstición. Lo que tienes que barrer es lo mal que hay en tu corazón. Jesús dijo que Él no ve lo que ve el hombre, Él ve lo que hay en el corazón. Más adelante lo vamos a ver. Número 3, hay rituales físicos. ¿Como cuáles? Bueno, el ritual físico es el de barrer la casa, que ya te lo comenté, pero hay otro ritual que se maneja en muchos países que queman monigotes de cartón en formas humanas, como tipo piñatas, como si fueran piñatas que les prenden fuego. ¿No los has visto que hacen eso? El quemar monigotes. Bueno, lo vas a buscar y te vas a dar cuenta que en varios países hacen eso, celebran eso en el año nuevo. ¿Por qué? Porque dicen que se quema todo lo impuro y para recibir lo nuevo. Esos son rituales. Número 4, hay esperanza y optimismo. ¿Por qué? Porque te dice el mundo que hay un cambio de año en un sentido de optimismo y que tienes que creer en un futuro mejor, en un futuro lleno de salud, de paz y de propósito. ¿A cuántos les enseñaron esto? A mí me llegaron a enseñar. Año nuevo, hazte metas nuevas, prepárate para lo mejor y lo mejor viene y lo mejor está por venir. ¿Y era cierto? No, ¿por qué? Porque eran falsos maestros, eran engañadores, solapadores, lobos rapaces. Número 5, ahorita vamos a ver lo que viene de la palabra de Dios y te vas a dar cuenta lo que para Dios es en realidad el año nuevo. Y no tiene nada que ver. Ahora, Dios sí promete bendición en cada año y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Número 5, reflexión y propósitos. Esto de reflexión y propósitos viene desde Mesopotamia, desde hace como 4000 años. Mesopotamia es la zona, escúchame muy bien, la zona entre los países de Irak, Siria, Turquía e Irán. Estos 4 países anteriormente había una zona que se conocía como Mesopotamia. Y en Mesopotamia hace 4000 años existía la tradición de hacerse propósitos como un momento de reflexión y superación personal. Fíjate desde dónde se viene arrastrando la superación de los propósitos de Año Nuevo. ¿Lo sabías? El mundo se ha metido a la iglesia. La tradición, fíjate muy bien. Te voy a decir por qué se festeja este día, quién lo marcó. La tradición te dice que en el año 45 antes de Cristo había un hombre llamado Julio César que introdujo el calendario juliano. Y este hombre en el año 45 antes de Cristo en su calendario introduce que se debería de festejar o celebrar Año Nuevo el 1 de enero. Posteriormente, en el año 1852, el Papa Gregoriano XIII lo establece como norma mundial el 1 de enero, como Año Nuevo. ¿Pero qué se celebra el Año Nuevo? O sea, ¿por qué el 1 de enero tendría que ser Año Nuevo? ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a la cultura romana, los romanos hacían su fiesta pagana al dios falso llamado Janus. De ahí viene en el inglés January, que es enero. Janus es el dios pagano de los romanos, que es el dios de los convenios y es el dios de las transiciones. Y este dios, este falso dios, tiene 2 rostros. Número 1, mirar el pasado. Y número 2, fijarse hacia el futuro. ¿Sabes que hay significado ocultista en la celebración del Año Nuevo? Porque hay cultura pagana, hay limpieza energética.
La limpieza energética, como te lo comenté, es barrer la casa de atrás o de hacia afuera para sacar lo malo. Hay otros que en el año nuevo queman incienso, ¿lo sabías? Hay otros que queman incienso porque piensan que el quemar incienso purifica los espacios, liberando de energías esotéricas. Eso es en el mundo del ocultismo. Hay otros que enseñan a quemar lo viejo, escriben en un papel lo que quieres dejar atrás y lo quemas. ¿Lo sabías? Hay otros que practican eso y esos son ciencias ocultas. Hay otros que te dicen colores y hasta ponte ropa interior. Ponte chonenos rojos para que te vaya bien en el amor. ¿Sí sabías eso o no sabías? Ponte calzonzotes amarillos para que te los pones desde la rodilla hasta aquí, para que estés lleno de dinero. ¿Sí lo sabías? ¿No? ¿Sabes por qué te dicen de colores de ropa interior? Porque supuestas son vibraciones para atraer esos deseos. ¿Y cuántos no han practicado eso? No te va a ir bien en el amor por traer chanenotes, calzonzotes rojos. Te va a ir bien cuando obedeces a Dios. No te va a ir, no vas a traer la billetera llena de dinero por traer calzonzotes amarillos. Vas a ser próspero cuando obedeces a Dios y lo amas. Eso es superstición de ponerte calzones, tangas y todo lo demás. Yo te tengo que hablar con la verdad. Yo te tengo que enseñar la verdad. Amén. Número 4, comer uvas o lentejas. Hay gente que comió 12 uvas y hasta los andan sacando del Walmart porque se las comen ahí sin pagarlas, 12 uvas, 12 intenciones, 12 deseos, una por cada mes. O lentejas, hasta lentejas en los zapatos. ¿Lo sabías? Eso es ocultismo. Porque simbolizan la intervención en el nuevo ciclo, supuestamente ellos. Simbolizan prosperidad y buen futuro, supuestamente ellos. Por eso andan comiéndose las uvas y las lentejas. Otro ritual, hacen rituales de abundancia para atraer dinero, salud y amor, usando elementos naturales y simbólicos para el ciclo. Y luego hasta dicen que venga mucho amor. El amor viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor de Dios es tan alto, tan puro, tan santo, es incondicional. Es un amor fiel. El año nuevo, cuando personas practican todo esto, ¿sabes qué? Se libera una magia en cada persona que practica todo esto, porque piensan que a través de hacer esos rituales se suelta un poder de la voluntad con las energías alineadas a los astros. Por eso lo hacen. Por eso lo hacen. ¿Pero qué crees? Vamos a ver el consejo de Dios. Y vas a ver que Dios tiene grandes y excelentísimas promesas para tu vida. Cuando lo amas, lo obedeces en cada año. Y no nomás te esperes a cada año. Dios tiene grandes y excelentísimas promesas cada día. Y nadie dijo amén. Amén. La palabra dice, cree a sus profetas y seréis prosperados.
Sabes que cuando fuimos a Colombia, voy a dar este testimonio. Uno de nuestros anfitriones, el pastor Luis Madera, un gran amigo mío que tengo un año de conocerlo, gracias a Dios. Fuimos y él dio testimonio. Dijo, llegaron los profetas a casa, él nos hospedó ya en su casa. Y dijo, desde que llegaron Dios comenzó a hacer milagros. Dijo, tenía una situación familiar muy fuerte que me agobiaba, me preocupaba. Dijo, pero llegando ellos, oraron los dos, dijo, y al día siguiente Dios respondió. Había una situación fuertísima en contra del pastor, como no tienes una idea. Pero dice la palabra de Dios, cree en los profetas y serás prosperado. Y nadie dijo amén. Nadie dijo amén. Cree en los profetas y serás prosperado. Alabamos a Jesús. ¿Qué dice aquí? Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguros. ¿Creed a quiénes? ¿A quiénes? ¿Y qué va a pasar? Cree en Dios y vas a estar seguro. Créele a sus profetas y vas a ser ¿qué? Prosperado. Entonces el pastor Luis Madera, él dijo, yo creí y lo recibí. Dice, y al día siguiente Dios obró de una forma milagrosa, sobrenatural, milagros. Sabes que ya en Colombia oramos por una mujer con epilepsia. Y sabes que el que está enfrente fue epiléptico. Este mono que tú ves fue epiléptico. Pero Dios me sanó. De Dios me gloria. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación de todo esto? Acompáñame al Levítico, por favor, capítulo 18, versículo 30. Nos vamos a ir rápido. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué nos manda el Señor? Que no hagamos las costumbres abominables de las naciones. ¿Por qué? Porque esto te contamina espiritualmente. Debemos de obedecer y guardar las enseñanzas del Señor. ¿Qué hicieron muchos? El mundo, ¿qué hizo? Celebró el año nuevo, pero ¿cómo? Emborrachándose. ¿Cómo lo hizo? En vicios, en pecado. Esa no es la voluntad de Dios. Vamos rápidamente a Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Pues es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
perfecto serás delante de tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Dios prohíbe rotundamente cualquier práctica de ocultismo, de magia, de brujería, de mediums, de canalizadores, de ir con chamanes, de ir con esos que te dicen, déjame platicar con tu abuelita, ahí viene, déjala traigo del más allá. Los mediums, los canalizadores, Dios prohíbe rotundamente estas prácticas, las lecturas de las cartas, las lecturas de las manos, de las palmas de las manos, la galleta de la suerte, de la lectura del café, los horóscopos, los zodiacos, los signos zodiacales. Dios prohíbe todo eso. Dios prohíbe el Halloween. Dios prohíbe toda práctica ocultista de magia negra, blanca, roja, verde, gris, azul, violeta. Dios prohíbe todo vudú, encantamiento, altar satánico. Dios prohíbe toda quema de incienso satanista. Dios prohíbe todo eso y dice, no lo hagas tú tampoco. Amén. Porque dice, perfecto serás delante de mí. Amén. Dice, a ti no te ha permitido esto Dios. Pero él le hablaban al güerito que les diera mucho, mucho amor. Dice, perfecto serás. Dios prohíbe toda práctica de brujería. Vamos a Isaías capítulo 2, versículo 6. Isaías capítulo 2, versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. ¿De dónde son estas costumbres traídas del oriente? ¿De dónde? De Mesopotamia. Son tradiciones paganas, romanas. ¿Y de dónde? Agoreros, los brujos, los hechiceros, los encantadores. ¿Has ido alguna vez a la feria y has visto aquellos que tienen enjaulados a pajarillos y te dan los supuestos mensajes? Esos son agoreros también. Seguimos. Vamos ahora a Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad. ¿Y qué es esto de estar celebrando el año nuevo, la víspera del año nuevo a esa forma? ¿Son qué? Vanidades. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo 12. Y sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Wow. El pueblo de Dios se puede desenfocar, sí. El pueblo de Dios puede desobedecer al Señor, claro que sí. Y aquí dice el Señor que lo estaba haciendo, porque seguían las costumbres ¿de dónde? De las naciones. En vez de seguir a Dios, seguir los mandamientos de Dios, las promesas de Dios. Vamos ahora a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué muchos se corrompen en celebrar el año nuevo y lo que fue la celebración de la Navidad como el mundo lo hace? ¿Por qué? Porque decidieron corromperse por malas conversaciones. Yo sí, déjame como las 12 uvitas que acabo que me va a ir muy bien y me va a ir, y tengo la sensación, tengo ese deseo, ese sentir que me va a ir muy, muy bien, que voy a ser prosperado. Tómala. Lo que estás haciendo es practicando abominación ante Dios.
¿Quién te dijo que por comer 12 uvas te iba a ir bien? Mejor cómete la palabra de Dios y te va a ir requete bien. Hay muchos que dicen, le leo las cartas. Así. Recuerdo que a un pastor le dijeron, una bruja se le acercó a un pastor. Pastor, le leo las cartas. ¿Cómo que sí? ¿Quiere saber su pasado? Y le dice el pastor, mira, yo también te sé leer las cartas. Te sé leer la carta del apóstol Pedro, las de Pablo y todas las demás. Y ahí te dice tu futuro si no te arrepientes. ¿Cuál futuro quieres? Yo quiero irme con Cristo. Y yo quiero que tú te vayas con Cristo también. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin qué? Sin avaricia. ¿Qué te enseña el mundo? Que las 12 uvas, las lentejas, que esto para, y que el calzonzote amarillo, mejor envuélvanse en una sábana amarilla. Dice, ¿cómo dice la palabra? Sean vuestras costumbres sin qué? Sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Amén. Pero el mundo, ¿qué te enseñó? Ponte de amarillo. ¿Verdad? Hay unos que ya van a envolverse con la sábana amarilla. Sean sin avaricia las costumbres. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cómo nos trae luz? Amén. Fíjate, Dios nos marca la pauta de la palabra, que es el año comienzo. Son 3 aspectos que Dios da en el año nuevo. Número 1, renovación. Dios da renovación. Número 2, Dios brinda esperanza. Y número 3, Dios ministra fidelidad. Es lo que Dios siempre ministra todo el tiempo. Renovación. Vamos a ver el primer punto, renovación, rápidamente en Isaías capítulo 43, versículos del 18 al 19, por favor. Fíjate lo que dice la palabra. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios, ¿qué dice? No te acuerdes del pasado, no traigas más a memoria tu pasado que te trae dolor, que te trae sufrimiento y quebranto, todo aquello que tú fuiste afrentado, oprobiado, que fuiste rechazado, etiquetado, señalado, rechazado, menospreciado, todo aquello que te causa dolor, no lo vuelvas a traer más y más a tu memoria. Dice, porque aquí yo hago cosa nueva. Dios es tan poderoso que Él abre camino en el desierto y trae ríos donde hay soledad. Vamos a ver segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios promete un borrón y cuenta nueva. Dios promete una restauración, una renovación y una creación de cosas nuevas. Dios es tan experto en crear cosas nuevas. Y tiene todo suficiente poder para hacerlo. Vamos a Ezequiel. Acompáñame, Ezequiel.
Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que Dios hace? Te renueva, te da un corazón de carne, te da un corazón sensible a su voz, sensible a su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios dice que va a hacer? Va a derramar dentro de ti a su Santo Espíritu de Dios para que esté reposando, que esté rebosando, que esté dentro de ti, inundándote, ministrándote, para que de tu interior, como dice la Escritura, corran ríos de agua viva. Vamos a ver la palabra, acompáñame en Efesios capítulo 4, versículos del 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está diciendo la Escritura que nos debemos de despojar del viejo hombre. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Porque tú te tienes que despojar, tienes que abandonar, tienes que renunciar a tu viejo hombre, a tu vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque en Cristo hay una marca, en Cristo hay una sentencia de vida, en Cristo hay una sentencia de libertad, en Cristo hay una sentencia de salvación, en Cristo hay una sentencia de restauración, en Cristo hay una sentencia de gloria, en Cristo hay una sentencia de vida eterna. Amén. Dice, vístete del nuevo hombre creado según Dios. Dios diseñó un nuevo hombre porque el hombre que creó, el primer hombre, Adán, fue desvirtuado, fue desgarrado del diseño de Dios por haber fallado ante él, de acuerdo a Génesis 3. Por eso dice la Escritura que el postrer Adán, hablando de Jesús, iba a traer la restauración de todas las cosas, la salvación y la bendición de todo lo que se perdió desde el Génesis 3. Amén. Seguimos. Ahora acompáñame a Colosenses capítulo 3, versículos del 14 al 15, por favor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Es lo que une a Dios a la tierra, el amor de Dios. ¿Qué es lo que une Dios a la tierra? Su amor. ¿Por qué? Porque la cruz es el más grande señal de amor. ¿Y qué es lo que Dios da? Número 2, ya te lo dije, esperanza. Amén. Vamos a ver la esperanza. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Que Dios da esperanza, dice no temas. Amén. Dice que Dios está con nosotros. Amén. Dios está conmigo. Amén. El poderoso gigante está conmigo. Amén. Vamos a ver el Salmo capítulo 90, versículo 12. Salmo 90,
versículo 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque todos los días debemos estar agradecidos con Dios y pedirle a Dios sobre todo la sabiduría. Amén. Salomón, el hombre rey más grande y sabio de toda la tierra que ha existido después del Señor Jesucristo, aclaro. Cuando Salomón ofreció 1000 bueyes, 1000 víctimas a Dios en sacrificio, Salomón le edificó y le construyó al Señor el templo de oro. No recubierto en oro, un templo de oro. Y no tan solamente eso, sino le ofreció 1000 víctimas, 1000 bueyes. ¿Cuánto cuesta un buey? Multiplícalo por 1000. Y eso es lo que le ofreció Salomón a Dios en gratitud. Y cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice, Dios, pídeme lo que quieras que te dé y te será hecho. Salomón dijo, Señor, soy joven, una sola cosa te pido, que me des sabiduría para dirigir y mandar y gobernar a tu pueblo. No le pidió fama, no le pidió riquezas, no le pidió protección, no le pidió victorias, no le pidió nada más. Le dijo, dame sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto no pediste la vida de tus enemigos, ni me pediste riquezas, ni me pediste ni honra, ni me pediste esto, te será añadido. Te entrego la sabiduría, Salomón, y te añado lo que aún no me pediste, yo te lo entrego, Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón aprendió a despojarse en su corazón. Salomón aprendió a liberarse de su corazón de toda atadura, a liberarse de que ay, me duele el comprar, me duele el gastar, me duele el sembrar, me duele el hacer esto. No, Salomón aprendió lo de su padre David. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los planes y propósitos de Dios? Son de paz, de bendición, el shalom. Esta palabra paz en el hebreo es shalom, que significa paz, significa seguridad y significa prosperidad. Cuando tú le dices a un hebreo, a un israelí, le saludas en sus palabras, en su saludo hebreo, ¿sabes cómo se le dice? Mashlonka. Mashlonka quiere decir cómo estás, cómo está tu paz, cómo está tu corazón. Eso es Mashlonka, y ellos te van a decir Shalom, paz. Ese es el saludo en los hebreos, en el pueblo de Dios. Pero cuando tú le dices aquí a un honorable mexicano, le dices, ¿cómo estás, Lolo? Bien. Aquí pasándola. Te dicen por un compromiso, pero no te dicen en realidad cómo ellos están. Pero sin embargo, un judío le dices Mashlonka y ellos te van a decir Shalom, Shalom. Ahora, ¿por qué? Porque tú tienes que entender que cuando ellos te dicen Shalom, ellos han entendido que Dios los ha prosperado, que Dios les ha dado salud, que Dios les ha bendecido, que Dios los ha protegido, que Dios los ha respaldado y que Dios se ha manifestado en sus vidas y está respaldándolo y está con ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de viaje, sales a carretera, tienes un viaje de trabajo, tienes un viaje vacacional o un viaje de turismo, etcétera, etcétera, vas de un viaje de un país a otro país o vas de un estado a otro estado de la República Mexicana y resulta que vas en carretera y resulta que hay un accidente, se poncha la llanta, se estropea el sistema de frenados, se estropea la transmisión, las llantas, los neumáticos, etcétera. ¿Sabes qué? Hay un gasto imprevisto y tienes que desembolsar dinero, tienes que pagar grúa, tienes que traer un mecánico, un eléctrico, o tienes que hacer esto, lo otro y aquello. Y dices, no me fue prosperado mi viaje. Pero cuando vas en un avión, como dice un profeta, cada vez que me subo a los aviones, yo le digo, Señor, a unos pájaros
Tú dices que no se caen si no es tu voluntad, así que yo me subo. Cuando tú vas en un avión de un estado a otro estado, de un país a otro país, y ves que no hay tantas turbulencias, y si las hay, no las sientes. Sientes un aterrizaje y un despegue de maravilla, de bondad, de gloria, que dices, Dios está conmigo. Ese es un viaje de prosperidad. ¿Por qué? Porque no tuviste que gastar absolutamente más. Porque no te enfermaste en otro país. No fuiste hospitalizado. No te atropellaron, no te asaltaron, no te hicieron ningún mal. ¿Por qué? Porque Dios estuvo siempre resguardándote. Ese es el shalom, esa es la paz. Por eso dice pensamientos de paz y no de mal. Número 3, la fidelidad. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La luz significa la enseñanza de Dios a tu vida. Entre más luz tú tengas, menos tinieblas va a haber. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Vamos a Salmo capítulo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David fue un hombre que, a pesar de ser profeta, a pesar de ser sacerdote, a pesar de ser rey, fue un hombre de guerra, pero escúchame muy bien, fue un hombre que tenía problemas en sus emociones también. Por eso dice, ¿por qué te abates, alma mía? Llega el momento donde hay ese abatimiento que pareciera como una conmoción de emociones, que no sabes si llorar o reír o carcajearte o derrumbarte en la tristeza y sumergirte en la depresión. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Cuál es la respuesta cuando estás en problemas emocionales, conflictos emocionales? Dice, espera en Dios. En la paz de Dios, en el silencio de Dios. Porque aún he de alabarle, fíjate. Aún hay planes para mí. Aún hay planes para ti. Salvación mía y Dios mío. Salmo capítulo 65. Este salmo está padrísimo. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Wow. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Tú honras, tú das victoria, Señor. Tú me bendices. Traes múltiples 1000 bendiciones a mi vida en el año. Y haces que tu lluvia de bendiciones me llenen. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 32. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Cómo son las misericordias de Dios? Son múltiples. Por eso dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Es un milagro que tú estés vivo. Amén.
Salmo capítulo 34. Vamos a regresar al libro de los Salmos. Salmo capítulo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Tienes que probar, tienes que experimentar, tienes que inquirir en la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios tan fuerte, tan desbordante, en una paz, en un silencio. Vamos a Isaías capítulo 40. Capítulo 40, versículos del 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ves ahora por qué ese cuadro del águila? El águila representa el ministerio apostólico y profético. Dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. ¿Has visto cuando el águila se está renovando? Cómo se golpea de una roca en la piedra. El águila parecía como si estuviera atentando contra sí mismo. Se sangra, se hiere. Porque tiene dos opciones: o herirse y sangrarse para ser renovado, o dejarse morir. El águila se renueva. ¿Para qué? Para poder seguir levantando sus alas. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú todavía tienes mucho por qué vivir. Vamos finalmente a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquel que está sentado en el trono es fiel y verdadero. Y Él hace todas las cosas nuevas. Absolutamente todo. Ha puesto hígados nuevos, riñones nuevos, corazones nuevos, sangre nueva, pies nuevos, piel nueva, brazos nuevos. Él hace todo. Pone dientes nuevos. Él hace todo nuevo. Por eso la importancia de saber que Dios dice en la palabra sobre el año nuevo. ¿Verdad que es muy distinto a lo que el mundo te enseña? Ponte de